Buenas tardes. Hoy hablaremos sobre el modernismo en Brasil y Portugal. Primero debemos entender qué es el modernismo. Se trata de un movimiento artístico desarrollado entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Se caracteriza por ser sinónimo de expresión individual, libertad y rebeldía creativa, como así también por una renovación estética del lenguaje y la métrica, un marcado interés por lo exótico y un carácter como cosmopolita. Tuvo influencias del parnasianismo, que planteaba la idea de el arte por el arte, buscando la perfección formal y la belleza. Sus temas derivan del deseo de evasión o de los ambientes exóticos, como así también del simbolismo, que busca el sentido oculto y misterioso de la vida a través de los símbolos. Ahora bien, nos adentraremos en el modernismo en Brasil. El contexto histórico estuvo marcado por transformaciones socioeconómicas producto de la pérdida del poder de las oligarquías rurales ante la inmigración que produjo el auge de las ciudades, el nacimiento de la burguesía y el proletariado y la difusión de ideas socialistas y anarquistas. Sus características más importantes son el diálogo permanente con las vanguardias europeas, la búsqueda de un lenguaje coloquial, una filosofía de autenticidad brasileña, una conciencia poética fundada en los valores del lenguaje como expresión creadora del hombre, la liberación de la inspiración poética, el rechazo hacia los convencionalismos en la composición, alejándose así de las fórmulas portuguesas y el uso de los acentos rítmicos brasileños y del léxico nacional. Tuvo tres fases. En la primera, se basó en la reconstrucción de la cultura brasileña, en una revisión crítica del pasado y la crítica social. En la segunda, se trataron temas nacionalistas, el romance de carácter documental y la poesía marcada por el pesimismo, el individualismo y el aislamiento. Y la tercera se caracterizó por un regionalismo universal y un objetivismo. Un hito muy importante fue la Semana del Arte Moderna que se realizó en San Pablo en 1922. En esta se produjeron conferencias, exposiciones de pintura y escultura, lecturas de poesía y conciertos, con la pretensión de los artistas de redescubrir el país, liberándolo de cánones extranjeros. Todo esto en una búsqueda de un modo de pensar brasileño, a través de un lenguaje y expresión enteramente brasileños. Buscaron la renovación, la experimentación y la libertad creadora. Esto impulsó un cambio en las formas y en el lenguaje de cada disciplina, y pese a sus 4 días de duración, tuvo múltiples efectos posteriores. Una característica del modernismo en Brasil es la temática antropófaga. Esta es una estrategia de ruptura artística, literaria y humanística, como modo de exaltación de la brasilidad y de construcción de una verdadera identidad brasileña. Hay que distinguir entre antropofagia y canibalismo. La primera tiene una condición ritual, mientras que la segunda tiene una condición alimentaria. La antropofagia incorpora, absorbe o integra al otro en algo nuevo, mientras que en el canibalismo se consume por hambre. Además, la primera es una actividad de construcción y el canibalismo es una acción destructiva. Dentro de esta temática está el Manifiesto Antropófago de Oswald de Andrade. Esta es una propuesta para la construcción de una cultura independiente a la extranjera, en la que se digiere y se transforma el patrimonio cultural, los conocimientos y la ciencia, abarcando la historia, las tradiciones y la diversidad tanto étnica como cultural, la dimensión política, cultural y religiosa, todo realizado desde formulaciones ingeniosas y con ironía.
Una obra importantísima y fundacional es la obra Cobra Norato de Raoul Bob. En esta, el poeta es un hombre transformado en cobra que cruza el Amazonas hacia la tierra sin fin, donde se enfrenta a la cobra grande por el amor de la hija de la reina Lucía. Puede ser entendida como una alegoría de la nación, ya que es un intento de mostrar el país de norte a sur con sus imágenes y su idioma particular, con su lengua y modulación propiamente brasileñas y con la indecisión que tenían entre selva y ciudad. Ahora bien, iremos al otro lado del océano, a conocer el modernismo en Portugal. Para entender sus características, debemos tener en cuenta cada una de sus fases. Estas son el orfismo, el presencismo, el neorrealismo y el surrealismo. El orfismo se desarrolló entre 1915 y 1927, fundado por Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro y Almada Negreiros, llegando a la crítica pública y literaria con la publicación del primer número de la revista de Orfeo en marzo de 1915. La segunda fase fue el presencismo, desarrollado entre 1927 y 1940, representada por los escritores José Reggio, considerado el gran teórico del grupo, João Gaspar Simões, Miguel Torga e Irene Lisboa, entre otros. Presentó también una publicación responsable de la difusión de sus ideales, que fue la revista Presencia, fundada en 1927. El neorrealismo sucede entre 1940 y 1974, siendo sus principales representantes Redol Alves, Manuel da Fonseca, Alfonso Ribeiro, Joaquim Novo, Mário Dionísio Virgílio Ferreira, Fernando Citas, Mário Braga, Soeiro Pereira Gómez y Carlos de Oliveira, entre otros. Sus ideales fueron divulgados por medio de las revistas Seara Nova, Sol Nascente y Diablo, que rechazaba los temas principales del presencismo. Por último, el surrealismo se desarrolló entre los años 1947 y 1974, siendo sus principales representantes los escritores Antonio Pedro, José Augusto Francia, Alexandre O'Neill, Mario Cesarini, entre otros de menor importancia. Sus principales características son la escritura automática y la libre asociación de ideas y palabras. El máximo exponente del modernismo fue Fernando Pessoa, un poeta portugués que introdujo en la literatura europea el modernismo de su país. Tuvo una vida discreta, centrada en el periodismo, la publicidad, el comercio y principalmente la literatura, en la que se desdobló en varias personalidades conocidas como heterónimos, creando así una propia forma y un propio arte de escribir, encontrándose también en sus textos un sentimiento nacionalista. Los heterónimos pueden ser vistos como la expresión de diferentes facetas de su personalidad y como la manifestación de una profunda imaginación, creatividad y ficción. Si la primera voz es la de Fernando Pessoa como autor, sus heterónimos constituyen sus otras voces. La segunda voz es Alberto Caeiro, la tercera Ricardo Reis y la cuarta Álvaro de Campos.